El polvo fuera de la clínica médica se tornó rojo bajo el sol poniente. El doctor Richard Foster envolvió el último vendaje alrededor del brazo roto del minero, moviendo las manos con la eficiencia de la práctica. El pequeño edificio zumbaba con el sonido de equipo viejo, y el aire olía a antiséptico y a la tierra seca que lo cubría todo en Redstone Mesa. Manténgalo elevado durante los próximos 3 días, le dijo Richard al minero llamado George. Vuelva si la hinchazón empeora. George asintió en agradecimiento y se dirigió a la puerta. Antes de que pudiera alcanzarla, todo el edificio se estremeció. Los suministros médicos tintinearon en sus estantes. Las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego se estabilizaron. Afuera, algo enorme había aterrizado. El sensor de tierra emitió advertencias en todas las pantallas de la clínica. George se quedó paralizado, con la mano sana buscando el rifle de pulsos en su cinturón. Otros 2 mineros que habían estado esperando allí se pusieron de pie de un salto, con las armas desenfundadas. Tranquilo, dijo Richard, acercándose a la ventana reforzada. Veamos a qué nos enfrentamos. Apretó la cara contra el grueso cristal y sintió que se le cortaba la respiración. Una criatura se alzaba en el polvo rojo del exterior, su cuerpo bloqueando la mitad del cielo. Escamas negras cubrían su enorme figura, cada una del tamaño de un plato. Alas plegadas a los costados, que fácilmente alcanzaban 50 metros si se extendían por completo. En lugar de patas, cada una terminaba en garras que podían desgarrar el acero. Un largo cuello curvado hacia arriba, sosteniendo una cabeza coronada con cuernos que salpicaban un dracmar. Un dragón real y vivo de las viejas historias. Dulce misericordia. George susurró detrás de ella. Se supone que esas cosas están extintas. No extintas, dijo Olivia en voz baja. Solo ocultas. No se acercan a los asentamientos humanos. La cabeza del dragón bajó hacia la ventana de la clínica. Ojos como oro fundido fijos en Richard. Entonces una voz entró en su mente. No su sonido, sino su pensamiento puro que pasó completamente desapercibido para sus oídos. El toque mental fue suave a pesar de su urgencia. Por favor. Mi hijo necesita ayuda. Richard vio que las garras delanteras del dragón se movían, revelando algo pequeño que sostenía cuidadosamente contra su pecho. Un dragón bebé, no más grande que un niño humano, con escamas azul plateadas que reflejaban la luz moribunda. Una de sus alas colgaba en un ángulo extraño, la delicada membrana rasgada y sangrando. Está herida, dijo Richard en voz alta. El bebé está herido. Deberíamos pedir refuerzos. Uno de los mineros dijo, con el rifle apuntando a la ventana. Que venga la guardia colonial. ¿Y decirles qué? Preguntó Olivia. ¿Qué disparamos a una especie protegida? ¿Qué rechazamos a una madre que pedía ayuda médica? La voz del dragón tocó su mente de nuevo, más desesperada esta vez. He buscado ayuda en 3 sistemas estelares. Mi especie no puede sanar esta herida. Pero humanos, he oído historias. Salvan criaturas, no a los suyos. Sanan seres a los que otros temen. Por favor. Morirá sin poder volar. Morirá sola. Olivia miró al pequeño dragón en las garras de su madre. Los ojos del bebé estaban medio cerrados por el dolor. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Demasiado rápido. Respiraba con dificultad. El ala rasgada se crispó. El bebé emitió un sonido que no necesitaba telepatía para comprender. Estaba llorando. Pensó en su esposa, Isabel, fallecida hacía 3 años. Isabel, que había pasado su vida estudiando especies alienígenas, que creía que toda criatura merecía compasión sin importar de qué mundo viniera. Isabel, que había muerto intentando rescatar un transporte lleno de trabajadores alienígenas cuando su nave se quedó sin energía. Bajen las armas. Richard dijo con firmeza. Doc, esa cosa podría matarnos a todos en segundos. George protestó. Sí, podría. Richard estuvo de acuerdo. Pero no lo hará.
Es una madre intentando salvar a su hijo. Sé algo sobre ese tipo de desesperación. Tomó su botiquín del mostrador y caminó hacia la puerta. Los mineros gritaron, protestaron. Protestaron detrás de él, pero los ignoró. La puerta se abrió con un siseo y salió al aire fresco de la tarde. El dragón era aún más grande de cerca. Su aliento inundó a Richard como el viento de un horno. Se acercó lentamente, con el botiquín en ambas manos, tratando de proyectar una calma que no sentía del todo. «Me llamo Richard», dijo en voz alta. «Soy médico. ¿Me deja examinar a su hijo?» El dragón bajó las garras al suelo. La cría de dragón yacía en el polvo, gimiendo. Richard se arrodilló junto a ella y dejó a su cachorro en el suelo. El ala de la pequeña dragona estaba gravemente dañada. Un desgarro recorría la delgada membrana que se extendía desde el hombro hasta la cadera. La sangre manaba de la herida, oscura contra las escamas azul plateadas. «Esto es grave», dijo Richard, palpando con cuidado la herida. «La membrana está desgarrada en múltiples capas. Tendré que operarla, usar injertos sintéticos. Va a llevar tiempo». «¿Puedes salvarla?», preguntó la voz mental de la dragona, y Richard oyó 3000 años de orgullo humillado por el miedo de un padre. «Puedo intentarlo», dijo Richard con sinceridad. «Nunca he trabajado con un dracma, pero los principios básicos deberían ser los mismos. Tendré que llevarla adentro, sedarla, trabajar toda la noche, probablemente». La gran dragona guardó silencio un largo instante. Luego bajó su enorme cabeza hasta que estuvo a la altura del rostro de Richard. Esos ojos dorados lo estudiaron con una inteligencia ancestral y vasta. «Me llamo Serint», dijo la voz en su mente, «y te confío lo más preciado de mi universo. Por favor, no le falles». Richard levantó con cuidado a la cría de dragón. Era más pesada de lo que parecía, pero manejable. Los ojos de la pequeña se abrieron brevemente, fijándose en el rostro de Richard antes de cerrarse de nuevo. «Haré todo lo que pueda», prometió Richard. Llevó a la bebé herida a su clínica mientras estaba detrás de él. La madre dragón se acomodó en el polvo a esperar. Los últimos rayos de sol brillaban sobre escamas negras mientras la anciana criatura comenzaba su vigilia. La lámpara de cirugía proyectaba una luz blanca y penetrante sobre la mesa de operaciones. Richard se inclinó sobre la pequeña dragona. Su visor de aumento se bajó sobre sus ojos. Las alas de la cría se extendían ante él, sujetas por una cuidadosa posición y suaves sujeciones. A través de la ventana, pudo ver la silueta de Serint contra el cielo estrellado, inmóvil como una estatua. Habían pasado 3 horas desde que comenzó. El sedante había funcionado mejor de lo esperado, sumiendo a la bebé en un sueño profundo en cuestión de minutos. Ahora venía el delicado trabajo. La membrana del ala no se parecía a ningún tejido que Richard hubiera visto antes. Con aumento, pudo ver estructuras que parecían vasos sanguíneos, pero que contenían algo más, algo que brillaba tenuemente azul. La membrana en sí era una capa exterior resistente que protegía delicadas estructuras internas que parecían generar diminutos pulsos de energía. «Células antigravedad», murmuró para sí mismo. «Así es como algo de este tamaño puede volar». Seleccionó una microsutura de su kit quirúrgico, un hilo tan fino que apenas era visible a simple vista. Sus manos se movían con firme precisión, uniendo los bordes rasgados de la membrana. Cada punto tenía que ser perfecto. Demasiado apretado, el tejido se desgarraría de nuevo. Demasiado flojo, no cicatrizaría bien. George apareció en la puerta con una taza de café. La dejó sobre el mostrador sin decir palabra y se fue. Los demás mineros se habían ido a casa hacía horas, pero George se quedó, vigilando desde afuera que una voz entrara en la mente de Richard, lo suficientemente suave como para no sobresaltarlo durante el delicado trabajo. Los pensamientos de Sarent llegaron como música lejana. «Tienes las manos firmes. Tienes mucha práctica». Richard respondió en silencio, creyendo que su respuesta era suficiente. La medicina de vanguardia requiere precisión.
Aquí afuera, no podemos permitírnoslo. Errores. He vivido 3000 años, continuó Serenta. He visto civilizaciones surgir y derrumbarse. He visto maravillas incontables y horrores que destrozarían mentes inferiores. Sin embargo, nunca he visto una criatura como la de tu especie. Richard terminó otra sutura y tomó un parche de membrana sintética, material diseñado para reparar el tejido pulmonar humano. Esperaba que funcionara con la fisiología del dragón. ¿Qué quieres decir?, preguntó. La mayoría de las especies evolucionan de una manera, explicó Serenta. Se vuelven fuertes o inteligentes, rápidos o resilientes, pero rara vez desarrollan la capacidad de cuidar a quienes son diferentes a ellos. Mi gente, los dracmas, cuidamos a los nuestros con fiereza. ¿Pero los demás? Observamos. Recopilamos. Recordamos. No intervenimos. El parche se adhirió a la membrana del ala, uniéndose a nivel molecular. Richard usó un estimulador neuronal para estimular las células del dragón a aceptar el material extraño. El tejido comenzó a unirse, más rápido que la curación humana, pero siguiendo patrones similares. Los humanos son diferentes, continuó Serenta. He oído historias. Un comerciante humano que perdió ganancias por culpa de rescatistas de una especie que nunca había conocido. Un soldado humano que sacó a los heridos de un enemigo del campo de batalla. Una niña humana que lloró por criaturas que su propia gente cazaba. Pensé que eran mentiras. Propaganda, tal vez. Ninguna especie podría ser realmente así. Richard se movió a otra sección del desgarro. Sus manos nunca detuvieron su cuidadoso trabajo. No somos perfectos. Los humanos también hacemos cosas terribles. Luchamos guerras. Destruimos. Cometemos errores que cuestan vidas. Sí, asintió Serenta. También lo he visto. Pero tú también tienes esto. Esto que estás haciendo ahora. Ninguna ganancia para ti. Ninguna ventaja para tu gente. Solo la súplica de una madre y el dolor de un niño. Y trabajas toda la noche para sanar. La conversación se quedó en silencio mientras Richard se concentraba en la parte más difícil de la reparación. El desgarro se extendía hasta la articulación donde el ala se conectaba al cuerpo, afectando nervios y lo que parecían canales de energía. Un movimiento en falso podía paralizar permanentemente el ala. Pensaba en Serenta mientras trabajaba. Su esposa creía firmemente en tender puentes entre las especies. Serenta solía decir que el universo era demasiado vasto y extraño para que alguien lo enfrentara solo. Esa conexión era lo que separaba la supervivencia de la vida verdadera. Perdí a mi esposa hace 3 años, dijo Richard en voz baja, mientras sus pensamientos fluían hacia Serent. Era xenobióloga. Murió en un intento de rescate. A veces me pregunto si este trabajo, ayudar a los demás, es solo mi forma de mantener vivo su sueño. No es poca cosa, respondió Serent. Honrar a los muertos viviendo como deseaban. Llevar adelante sus esperanzas. Entre mi gente, esto se considera la forma más alta de amor. Pasaron las horas. Richard trabajaba sin parar, bebiendo de vez en cuando el café que George había traído. Las reparaciones se fueron consolidando poco a poco. Los parches sintéticos se adhirieron al tejido vivo. Las suturas mantuvieron los bordes rotos en perfecta alineación. El estimulador neuronal fomentó la regeneración de los canales de energía dañados. Finalmente, cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, Richard retrocedió. El ala estaba completa de nuevo. No perfecta, marcada por las finas líneas de la reparación, pero funcional. La membrana sería ligeramente diferente a la de su gemela, lo que quizás requiriera que la bebé ajustara su técnica de vuelo. Pero funcionaría si aplicara gel cicatrizante a toda la reparación, una sustancia azul espesa que protegería el tejido y aceleraría las etapas finales de la curación. Luego, suspendió cuidadosamente el ala en un soporte ligero, manteniéndola extendida pero sin forzarla. La cría de dragón se movió, emitiendo suaves gorjeos mientras dormía. Richard acarició la pequeña cabeza,
sintiendo el calor de las escamas bajo la palma de su mano. Listo, susurró y salió a la luz del amanecer. La gran cabeza de Serenta se giró hacia él de inmediato, con sus ojos dorados llenos de preocupación. Tu hija volverá a volar, dijo Richard en voz alta. La reparación está completa. Necesitará tiempo de recuperación y fisioterapia, pero el ala sanará con fuerza. Los ojos del dragón anciano se cerraron. Cuando los abrió de nuevo, Richard vio humedad acumulándose en las comisuras. Has logrado lo que los más grandes sanadores de Dracma decían que era imposible. Los pensamientos de Serenta rebosaban de gratitud. Recordaré esto. Mi gente lo recordará. Tienes mi eterna gratitud, Richard Foster. Habían pasado 20 días desde la cirugía. El bebé dragón, al que Richard había empezado a llamar cielo tras verlo mirar con anhelo las nubes, se recuperaba más rápido de lo esperado. El pequeño dragón seguía a Richard por toda la clínica, piando alegremente cada vez que entraba en la habitación. Serenta había construido su guarida en las paredes del cañón, a 800 metros del asentamiento. El enorme dragón se podía ver cada mañana, posado en los acantilados como un monumento oscuro contra el sol naciente. Lo visitaba 2 veces al día para ver cómo estaba su hijo y compartir lo que ella llamaba su deuda de conocimiento. Los mineros ya no le temían. George incluso había construido un arnés especial para sujetar el ala de Sky durante las sesiones de ejercicio, hecho con cables de minería y acolchado suave. Otros trabajadores trajeron agua y trozos de carne para el bebé dragón, aunque Sky prefería las barritas de proteína sintética que Richard proporcionaba. Levanta despacio. Richard instruyó a Sky mientras extendía ambas alas en la amplia sala de recuperación de la clínica. El bebé dragón extendió el ala reparada con cuidado. Los parches sintéticos ahora estaban completamente adheridos al tejido vivo. La membrana se estiró sin romperse, manteniéndose firme. Sky pió con orgullo e intentó un pequeño salto, batiendo las alas. El movimiento fue torpe, pero mostró progreso. Hacía una semana, el bebé no podía levantar el ala reparada en absoluto. Bien. Richard lo elogió. Ahora doblalo con cuidado. Una presencia tocó su mente. Los pensamientos de Serenta transmitían calidez y algo más, una profunda satisfacción. Se fortalece cada día. Le has devuelto su futuro. Richard sonrió, viendo a Sky perseguir un reflejo de luz por el suelo con entusiastas saltos. Aprende rápido. El ala debería estar lo suficientemente fuerte como para intentar volar en una semana. Esa tarde, Serenta descendió de su percha en el acantilado y aterrizó cerca de la clínica. Varios mineros se habían reunido, ya no para defender, sino para escuchar. El antiguo dragón había empezado a compartir historias por las noches, proyectando imágenes directamente en las mentes dispuestas. Hoy habló del colectivo Bellaner, una federación de 12 especies que prosperó durante 2000 años antes de sumirse en una guerra civil. Mostró imágenes de sus hermosas ciudades de cristal, sus avances científicos y artísticos, y luego los incendios que lo consumieron todo cuando la verdad dejó de ser importante para la comodidad. Los mineros escuchaban con extrañeza al mundo. Cuando los mineros debían encontrar el mundo, debían encontrar el mundo. Cuando los mineros debían encontrar el mundo, debían encontrar el mundo. Debían encontrar el mundo. Olvidaron valorar la honestidad, explicó Serenta. Se contaban mentiras agradables hasta que las mentiras se convertían en realidad. Cuando llegó la crisis, no tenían fundamento de verdad en el que apoyarse. Otra minera, una mujer mayor llamada Patricia, trajo a su hija a conocer a Sky esa semana. La niña, de unos 7 años, se acercó a la cría de dragón con los ojos muy abiertos y la mano extendida. Sky le olió los dedos y luego le acarició suavemente la palma. La niña rió. Es suave. Pensé que los dragones darían miedo. Todo da miedo hasta que lo conoces mejor, dijo Richard con dulzura. Patricia lo llevó aparte más tarde. Gracias por esto. Por mostrarnos que la galaxia es mucho más que trabajo y supervivencia.
Mi hija dibujó a esquí toda la noche. Ahora quiere ser xenobióloga. Las palabras impactaron a Richard más de lo esperado. El sueño de Sara, contagiando a una nueva generación a través de un acto de compasión. Durante la tercera semana, Sarint comenzó a enseñarle a Richard sobre plantas del cañón con propiedades medicinales desconocidas para la ciencia humana. Le mostró un musgo que podía acelerar la curación de los huesos y una flor cuyo polen funcionaba como un poderoso antibiótico. Richard documentó todo cuidadosamente, sabiendo que este conocimiento podría salvar vidas en todo el espacio humano. ¿Por qué compartir todo esto?, preguntó Richard durante una sesión. Este conocimiento debe ser valioso para tu gente. El conocimiento acumulado es conocimiento desperdiciado, respondió Sarint. He vivido lo suficiente para ver morir civilizaciones porque se negaron a compartir lo que sabían. Además, salvaste a mi hija. Esto no es un pago. Pagar sería un insulto a lo que hiciste. Esto es compartir entre amigos. El progreso de Esquie continuó. El bebé dragón comenzó a intentar extensiones de alas más largas, manteniéndolas firmes durante minutos. La membrana reparada mostró una ligera decoloración, donde los parches se habían adherido, pero se flexionaban y se movían con la misma fuerza que el ala intacta. George trabajó con Richard para diseñar un equipo de ejercicio. Crearon un sistema de arnés que permitía a Esquie practicar movimientos de vuelo mientras estaba suspendida de forma segura sobre el suelo. La cría de dragón se adaptó con entusiasmo, batiendo las alas con cada vez más fuerza. Pronto estará lista. George observó, más fuerte de lo que esperaba. Quiere volar. Richard dijo, viendo a Esquie forcejear contra el arnés, intentando ganar altura. Es instinto. Esa noche, Sarint compartió una información inquietante con Richard a solas. Estaban fuera de la clínica bajo un cielo lleno de estrellas desconocidas. Hay fuerzas en la galaxia que ven a tu especie con hostilidad, dijo el dragón antiguo. El dominio Krell, en particular. Han gobernado mediante la división y la subyugación durante 10.000 años. La capacidad de tu especie para unir a diferentes especies amenaza su estructura de poder. Solo intentamos sobrevivir aquí, dijo Richard. Estás haciendo más que sobrevivir. Estás construyendo conexiones. Los Krell temen eso. Yo he oído rumores a través de las antiguas redes. Planean aislar a la humanidad, poner en su contra a posibles aliados antes de que se vuelvan demasiado fuertes. Richard sintió un escalofrío a pesar del cálido aire nocturno. ¿Por qué me dices esto? Porque creo que los de tu especie tienen un potencial que no debería ser extinguido por antiguos imperios demasiado temerosos del cambio. Y porque tengo la intención de hacer algo al respecto. Sarint giró su enorme cabeza hacia las profundidades del cañón. Mañana quiero mostrarte algo. Un lugar que he mantenido en secreto durante siglos. Deberías traer provisiones para un día de viaje. ¿Qué hay ahí fuera?, preguntó Richard. Esperanza. Sarint respondió simplemente. Y advertencias. Y herramientas que la humanidad podría necesitar en los próximos días. Sky apareció en la puerta de la clínica, piando para llamar la atención. El bebé dragón había aprendido a abrir el sencillo pestillo. Otra señal de creciente inteligencia y coordinación. Richard cogió al pequeño dragón, sintiendo la calidez de sus escamas contra su pecho. De acuerdo. Mañana veremos qué secretos has estado guardando. A la luz de las estrellas, los ojos de Sarint brillaron con algo que podría haber sido alivio. El viaje a los profundos cañones comenzó al amanecer. Richard cabalgaba a lomos de Sarint, sujeto a un arnés que el dragón había fabricado con escamas flexibles que se habían desprendido durante siglos. Sky volaba junto a ellos, con las alas trabajando arduamente para seguir el ritmo del planeo sin esfuerzo de la madre. El ala reparada se mantuvo a la perfección. Sky tuvo que ajustar ligeramente la técnica de vuelo, compensando la diferente flexibilidad del parche sintético. Pero el bebé dragón, una forma diferente de avanzar, era el bebé dragón. Se adaptó rápidamente.
Cada aleteo les daba más confianza. Volaron más profundamente en territorio inexplorado, pasando por formaciones rocosas que se retorcían en formas imposibles y valles donde los escáneres humanos nunca habían llegado. El aire se volvió más frío y tenue. La respiración de Richard se aceleró, pero Sarent ajustó su altitud para mantener cómodo al pasajero humano. Después de 2 horas, descendieron hacia una cascada que caía por un acantilado, el agua brillando tenuemente azul por el contenido mineral. Sarent voló directamente hacia el agua que caía, y Richard se tensó. Pero en el último momento, el agua se abrió a su alrededor como una cortina. Detrás de la cascada la entrada de la cueva estaba sellada con una fuerza invisible. Sarent emitió un leve ruido sordo y la barrera se disolvió. Pasaron a una oscuridad que se iluminó gradualmente a medida que las paredes mismas comenzaban a brillar con una luz tenue. La cueva se abría a una cámara tan vasta que Richard no podía ver las paredes del fondo. Y por todas partes, cubriendo cada superficie, había objetos. Tecnología de 100 civilizaciones diferentes llenaba el espacio. Computadoras antiguas se encontraban junto a armas primitivas. Obras de arte que representaban seres que Richard nunca había visto compartían espacio con instrumentos científicos que zumbaban con energía latente. Todo se conservaba en perfectas condiciones dentro de relucientes campos de estasis. «Este es mi tesoro», dijo Sarent al aterrizar. «No es un tesoro en tu sentido. Esto es memoria. Esto es advertencia. Esto es esperanza». Sky salió de inmediato a explorar, piando de emoción ante el extraño y nuevo entorno. Richard desmontó con cuidado, con las piernas temblorosas tras el largo vuelo. Se acercó a una estructura cristalina que latía con luz interior. «¿Qué es todo esto?» «Restos de los muertos», respondió Sarent. «He coleccionado estos objetos durante 3 milenios. Cada pieza representa una civilización que surgió a la grandeza y cayeron en la ruina. Los conservo para que sus errores no sean olvidados, para que sus logros no desaparezcan por completo del universo». Sarent guió a Richard por la colección, compartiendo historias con cada artefacto. Un arma del Imperio Res, que conquistó media galaxia antes de autodestruirse en una guerra civil. Un juguete infantil de los entonces Ari, pacíficos exploradores aniquilados por vecinos temerosos. Un núcleo de datos del colectivo Belenor, cuya corrupción interna provocó el colapso. «Veo patrones», explicó Sarent, con la voz mental cargada por la edad. «Los mismos errores repetidos durante miles de años por diferentes especies. Los mismos miedos. La misma codicia. La misma incapacidad de valorar lo que tenían hasta que lo perdieron». Richard tocó un instrumento musical, cuya superficie fría bajo sus dedos. «¿Y ves estos patrones en la humanidad?» «Algunos, sí. Tu rápida expansión. Tus conflictos internos. Tu desarrollo armamentístico. Pero también veo diferencias. Diferencias cruciales». Sarent le mostró una muestra de la historia humana. Imágenes extraídas de registros públicos y observaciones. Humanos rescatando animales de desastres naturales. Humanos creando santuarios para especies alienígenas en peligro de extinción. Humanos forjando amistades con seres que no se parecían en nada a ellos. Humanos cuestionando sus propias acciones. Escribiendo historias sobre sus fracasos. Enseñando a sus hijos a ser mejores. Esta capacidad de empatía más allá de la de su propia especie, dijo Sarent, es poco común. Quizás única en mi experiencia. Llevó a Richard a una sección de la cueva, apartada del resto. Allí se encontraban objetos diferentes a los demás, brillando con un poder sutil. «Quiero que elijas objetos para llevarles a tus líderes», dijo Sarent. «Herramientas que podrían ayudar a la humanidad a evitar el destino de quienes los precedieron». Richard se sintió abrumado por la responsabilidad. Recorrió lentamente la selección, examinando cada pieza con cuidado. Eligió un núcleo de datos médicos que contenía conocimiento de 6 especies diferentes.
Un archivo diplomático de una civilización que mantuvo la paz durante 3000 años. Una baliza de advertencia que detallaba las tácticas y debilidades del dominio Krell. Sabias decisiones, aprobó Serent. Pero tengo una más que añadir. El dragón antiguo recuperó una esfera metálica cubierta de intrincados patrones que parecían cambiar cuando, visto directamente. Este es un nodo de conexión creado por los arquitectos que existieron incluso antes de mis primeros antepasados. Permite la comunicación instantánea a cualquier distancia y puede conectar mentes de diferentes especies, creando una comprensión perfecta. Richard aceptó la esfera con cuidado. Esto debe ser increíblemente valioso. Es uno de los 3 que aún existen, confirmó Serent. Se lo confío a la humanidad porque creo que lo usarán sabiamente. Sky regresó de explorar, trayendo un pequeño proyector holográfico. Al activarse, mostró imágenes de un hermoso mundo cubierto de océanos. Con ciudades flotantes y seres que parecían una mezcla entre delfines y aves, la voz mental de Serent se entristeció. El coral. Mis amigos más cercanos de hace 2000 años. Una plaga los atacó, algo que su medicina no pudo curar. A menudo me pregunto si alguien como tú hubiera estado allí, si podría haber marcado la diferencia. Richard puso una mano sobre la enorme pata delantera del dragón. Lamento tu pérdida. Por eso hago esto, dijo Serent. ¿Por qué estoy rompiendo el aislamiento de mi pueblo después de 1000 años? Porque veo en la humanidad el potencial para ser lo que fueron los coral. Constructores de puentes. Sanadores. Amigos de los diferentes. Bajó su enorme cabeza hasta que estuvo a la altura del rostro de Richard. Te declaro formalmente amigo de mi familia, Richard Foster. Este título no se ha otorgado a nadie que no sea Dracmario en 5 siglos. Significa que tú y tus descendientes pueden recurrir a mi pueblo en tiempos de necesidad. Significa que observaremos el camino de la humanidad con esperanza en lugar de una observación distante. Serent rozó suavemente la frente de Richard con la suya. Una oleada de recuerdos inundó la conexión. Richard vio surgir y caer civilizaciones, fue testigo de maravillas y horrores a lo largo de milenios, sintió el peso de las eras y la carga de esperanza que Serent llevaba por el futuro de la humanidad. Cuando la conexión se rompió, Richard se encontró con lágrimas en las mejillas. Haré todo lo posible por ser digno de esta confianza. Ya lo eres, respondió Serent simplemente. 3 meses después del viaje a la cueva oculta, el asentamiento en Redstone, Mesa, había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. Las antiguas reliquias se encontraban en un almacén seguro bajo la clínica ampliada de Richard, esperando ser transportadas a el liderazgo de la Tierra. Pero su influencia ya había comenzado a extenderse por el espacio humano. Richard se encontraba en su nueva oficina, más grande que la estrecha habitación que usaba antes. El Consejo de Asentamiento había aprobado la financiación de un hospital adecuado, uno que atendería a múltiples especies. La construcción de los cimientos ya había comenzado. El núcleo de datos médicos se había copiado y distribuido a centros de investigación en todas las colonias. En tan solo 3 meses, los médicos habían desarrollado tratamientos para 2 enfermedades que habían plagado los asentamientos humanos durante décadas. Los mejores negociadores de la Tierra estaban estudiando los archivos diplomáticos, aprendiendo técnicas de una civilización que había mantenido la paz durante 3000 años. Y lo más importante, la advertencia sobre la información de los Krell sobre el dominio Krell había cambiado el panorama político. Los líderes de la Tierra habían compartido discretamente los datos con otras especies recelosas de la expansión Krell. Se estaban formando alianzas, no basadas en el miedo, sino en el interés mutuo de resistir el control autoritario. Doctor, tiene otra visita, llamó George desde la recepción. Richard levantó la vista y vio a Sky entrando en su oficina. El joven dragón ahora tenía el tamaño de un pequeño lanzadera, con escamas que brillaban de un azul plateado bajo la luz artificial. Las alas reparadas solo mostraban tenues marcas de la cirugía. Ambas alas se plegaban perfectamente contra los costados del dragón.
Sky se acurrucó contra la mano de Richard, emitiendo un ronroneo que vibraba a través del suelo. El bebé dragón, ya no tan bebé, se había convertido en un elemento fijo del asentamiento. Los niños jugaban cerca de Sky sin miedo. Los mineros compartían sus pausas de almuerzo con el joven dragón, que había desarrollado un gusto por las barras de proteínas del depósito de suministros. ¿Tu madre viene hoy?, preguntó Richard, rascando detrás de los cuernos de Sky. Sky envió un simple pensamiento afirmativo. La comunicación telepática se hacía más clara a medida que el joven dragón maduraba. Sarent llegó al mediodía. Su enorme figura proyectaba sombras sobre todo el asentamiento. Pero ahora la gente saludaba con la mano en lugar de buscar armas. El antiguo dragón se había convertido en un maestro, compartiendo conocimiento libremente con cualquiera dispuesto a aprender. Hoy traía noticias. El Consejo Drachmer se había reunido. Los pensamientos de Sarent llegaron a todos los habitantes del asentamiento dispuestos a escuchar. Por primera vez en 5 durante siglos, mi pueblo se ha reunido para debatir el fin de nuestro aislamiento. La votación fue unánime. Estableceremos relaciones formales con la humanidad. Los mineros y trabajadores reunidos estallaron en vítores. Richard sintió una oleada de emoción al comprender la magnitud de lo que esto significaba. Tus acciones iniciaron esto, le dijo Sarent en privado a Richard. Un acto de compasión ha tenido un impacto que aún no puedes imaginar. Esa misma tarde, ocurrió algo inesperado. Una lanzadera Krell solicitó permiso para aterrizar. La especie insectoide rara vez se aventuraba a los mundos fronterizos, prefiriendo realizar sus negocios desde sus estaciones fuertemente fortificadas. El embajador Krell que emergió era más pequeño de lo que Richard esperaba, su caparazón marcado con símbolos de rango. Iba escoltado por 2 soldados, pero mantenían sus armas enfundadas. Deseo hablar con el Dr. Richard Foster, dijo el embajador, mientras su traductor traducía su discurso a un idioma estándar. Richard lo recibió fuera de la clínica. Sarent observaba desde una distancia respetuosa, listo para intervenir si era necesario. Soy el embajador Trell, dijo el Krell. Vengo con una pregunta que mis superiores. Castígame por preguntar, pero debo saber. ¿Por qué salvaste al dragón? Richard consideró su respuesta cuidadosamente, porque un niño estaba herido y necesitaba ayuda. Eso es todo. Trell guardó silencio un largo momento, con sus ojos compuestos y legibles. En 10.000 años de historia Krell, tenemos registros de grandes batallas ganadas, de territorios conquistados, de enemigos derrotados. Pero no tenemos una historia como esta. Ningún ejemplo de alguien ayudando a otro ser simplemente porque era lo correcto. Se giró para mirar a Sarent, luego de nuevo a Richard. Esto me preocupa mucho. Sugiere que hay formas de ganar influencia que nunca hemos considerado. Formas que no requieren fuerza ni amenazas. La amistad es más fuerte que el miedo, dijo Richard en voz baja. El miedo crea aliados temporales. La amistad crea aliados permanentes. Trell se fue sin decir una palabra más, pero Richard pudo verlo pensar mientras una lanzadera se alejaba. Una semilla de duda sembró en la mente de un imperio construido sobre la dominación. Esa noche, Sarent le reveló un último secreto a Richard. Estaban solos fuera del asentamiento. Las estrellas brillaban en lo alto. El nodo de conexión que te di tiene una función especial que no mencioné antes, dijo Sarent. Si se activa en un momento de verdadera crisis, puede invocar simultáneamente todos los dracmas de la galaxia. Es una señal que nunca hemos dado a otra especie. Richard sintió el peso de esa confianza. Le están dando a la humanidad la capacidad de invocar a todo su pueblo. Confío en que solo la usarán si la galaxia misma está en juego, confirmó Sarent. Es una apuesta arriesgada. Mi gente no es guerrera por naturaleza, pero somos antiguos y poderosos, y nuestro apoyo podría cambiar el curso de cualquier conflicto. ¿Por qué correr este riesgo?, preguntó Richard. Porque he vivido lo suficiente como para reconocer un punto de inflexión en la historia.
La humanidad se encuentra en una encrucijada. Podrían seguir el camino de los Krell, gobernando mediante la fuerza y el miedo. O podrían convertirse en algo nuevo, algo que la galaxia no haya visto antes. Constructores de puentes, sanadores, amigos de todos los que buscan la paz. Sky se acercó y se sentó junto a ellos. La presencia del joven dragón le recordó a Richard donde había comenzado todo esto. Un niño herido, una madre desesperada, una opción para ayudar. Me aseguraré de que las personas adecuadas sepan de esto, prometió Richard, y haré todo lo posible para asegurarme de que seamos dignos de su confianza. Ya lo son, respondió Serint. Ahora deben convencer al resto de su especie para que siga su ejemplo. Sobre ellos, las naves comenzaron a llegar a la órbita. La primera delegación oficial de Dracmas en 1000 años, que venía a establecer relaciones con la humanidad. Y todo había comenzado porque un médico eligió la compasión sobre el miedo. Habían pasado 2 años desde aquella primera noche en que Serint aterrizó frente a la clínica con su hijo herido. El asentamiento en Redstone Mesa se había transformado en algo que nadie podría haber imaginado. Lo que una vez fue un polvoriento puesto minero se había convertido en un centro de cooperación y aprendizaje entre especies. El hospital conmemorativo Sarah Foster se encontraba donde una vez funcionó la pequeña clínica de Richard. Nombrado en honor a su difunta esposa, el centro ahora trataba a pacientes de 17 especies diferentes. Los médicos venían de todo el espacio humano para formarse aquí, aprendiendo técnicas que combinaban la medicina humana con el conocimiento de los archivos de Dracmas. Richard caminó por los pasillos del hospital, revisando los historiales clínicos de los pacientes en su tableta de datos. Un entonces ingeniero de Re se recuperaba de un accidente minero. Un niño humano con un raro trastorno genético recibía tratamiento con técnicas del núcleo de datos médicos. Un comerciante Kalari cuya especie se había unido a la creciente alianza de mundos que se oponían a la expansión Krell en el patio exterior. Sky practicaba maniobras aéreas con un grupo de dragones jóvenes. El Drakmar adolescente se había convertido en embajador no oficial, viajando con Serint a reuniones diplomáticas por toda la galaxia. Las alas reparadas no mostraban signos de debilidad. De hecho, Sky volaba con más gracia que los dragones que nunca habían sufrido lesiones, habiendo aprendido a adaptarse y compensar de maneras que hacían el vuelo más eficiente. George encontró a Richard en su oficina durante la hora del almuerzo. El viejo minero se había retirado de la minería para convertirse en director de mantenimiento del hospital. Dejó una taza de café en su escritorio. «Llega una nave», dijo, señalando hacia la ventana. «Una gran delegación de la Tierra. Dicen que la coalición quiere convertir este lugar en un centro médico interespecies oficial». Richard asintió, sin sorprenderse. El trabajo que realizaban allí había atraído la atención del espacio humano y más allá. El hospital había salvado vidas que se habrían perdido por malentendidos o desconocimiento de la biología alienígena. Pero el verdadero cambio fue más allá de la medicina. La historia de un médico que salvó a un dragón se había extendido por toda la galaxia, llevada por comerciantes y viajeros. Se había convertido en una historia contada a niños humanos que aprendían sobre la compasión, un caso práctico en las clases de diplomacia y un símbolo de lo que se podía lograr con simple bondad. Richard había escuchado informes de todo el espacio humano. Un mecánico que gastó sus ahorros para rescatar una colonia de seres insectoides en peligro de extinción. Un profesor que inició un programa que conectaba a estudiantes humanos con jóvenes alienígenas. Un piloto de carga que se ofreció como voluntario para transportar suministros médicos a mundos fronterizos. Pequeños actos de bondad, inspirados por un momento de decisión de ayudar. Esa tarde, llegó un visitante inesperado. El embajador Trell regresó al hospital. Regresó a Redstone Mesa, pero esta vez sin escolta militar. El diplomático Krell solicitó una reunión privada con Richard. Se sentaron en su oficina, una extraña pareja. El embajador insectoide y el médico humano. «He sido llamado al mundo natal de los Krell», dijo Trell sin preámbulos.
Mis superiores creen que me he vuelto demasiado comprensivo con las perspectivas humanas. Probablemente tengan razón. Lo siento. Richard dijo sinceramente, no te preocupes. Me ofrecí voluntario para una reasignación. El traductor de Trell tradujo su discurso chasqueante con lo que podría haber sido cansancio. He pasado los últimos 2 años estudiando a su especie, observando cómo interactúan con los demás. Su alianza no crece mediante la conquista, sino mediante la amistad. Esto no debería funcionar según todo lo que el Imperio Krell entiende sobre el poder. Sin embargo, funciona. Se puso de pie, caminando hacia la ventana donde se veía el cielo jugando con dragones jóvenes. Vuelvo a casa para enseñar en nuestra academia diplomática. Trell continuó. Compartiré lo que he aprendido aquí. Muchos se resistirán. El estilo Krell ha perdurado durante 10.000 años, pero creo que el cambio es posible incluso para mi gente. Me lo has demostrado. Tras la partida de Trell, Richard encontró a Sarint esperando afuera. El antiguo dragón se había convertido en una presencia habitual en el hospital, a veces compartiendo conocimiento, a veces simplemente observando. El Imperio Krell ha iniciado debates internos sobre sus políticas, dijo Sarint. Tus acciones de hace 2 años plantaron semillas que ahora crecen en lugares inesperados. Richard negó con la cabeza, aún asombrado por la magnitud de la propagación. Acabo de ayudar a un niño herido. Hiciste más que eso. Elegiste la compasión cuando el miedo habría sido más fácil. Elegiste ayudar cuando la indiferencia habría sido más segura. Esa decisión resonó por toda la galaxia. Sky aterrizó cerca, ahora casi tan grande como Sarint, aunque aún joven para los estándares de Drachmar. El dragón acarició a Richard con cariño, un gesto que se había vuelto familiar con los años. Tengo algo para ti, dijo Sarint, ofreciéndole a Richard una escama que había caído naturalmente durante el crecimiento de Sky. Entre mi gente, esto representa la amistad más profunda. Sky desea que la tengas. Richard aceptó la escama, sintiendo su calor. Brillaba con el mismo color azul plateado que la piel de Sky, hermosa y única. Esa noche, Richard estaba en el tejado del hospital, observando cómo el atardecer teñía las paredes del cañón de tonos rojos y dorados. Pensó en Sara, en lo orgullosa que estaría su esposa de lo que había surgido de su decisión de ayudar. La coalición de la Tierra Unida había reconocido oficialmente el hospital como centro médico interespecies. El Drachmar había puesto fin a 1000 años de aislamiento. Se formaban nuevas alianzas por toda la galaxia, basadas en la cooperación en lugar de la conquista. Y en algún lugar, la gente elegía la bondad sobre el miedo, inspirada por la historia de un médico y un dragón. George se unió a él en la azotea, con 2 tazas de café en la mano. Le ofreció una a Richard. ¿Alguna vez pensaste en lo diferentes que serían las cosas si los hubieras rechazado esa primera noche?, preguntó. Richard sonrió, bebiendo un sorbo de café. Todos los días. Pero yo no. Y tú tampoco cuando construiste ese arnés para Sky. Ni Patricia cuando trajo a su hija a conocer a un dragón. Ni nadie más en este asentamiento que eligió ser mejor que sus miedos. Sobre ellos, los cielos se elevaban, las alas captando la última luz del día. El ala reparada se movía en perfecta sincronía con su gemela, un testimonio de sanación y esperanza. El futuro de la humanidad cambió por lo que ocurrió aquí, dijo George. Tal vez, respondió Richard. Pero solo sucedió porque elegimos preocuparnos. Una vida a la vez. Un momento de compasión a la vez. Eso es todo lo que se necesita para cambiar la galaxia. Richard dijo, las estrellas emergieron en lo alto, infinitas y brillantes, llenas de posibilidades que la bondad había abierto.